José Lewin fue mi abuelo y fue sobreviviente del Holocausto. Algo nos dejó para el futuro y tuvo la gran valentía de poder escribir y contar su historia. Sin embargo, esa historia quedó guardada en el tiempo, pero volvió a aparecer en nuestras vidas de la mano de un libro que estaba escrito en otro idioma y que a todos nos hizo tomar contacto con una parte de su historia y parte de la nuestra. Cuando salió el libro, todos nos sorprendimos al enterarnos de sus días durante la época trágica que pasó la humanidad en la Segunda Guerra y especialmente el pueblo judío. Entonces yo traté de atar las historias que él nos contaba de chicos y a pesar de que siempre estaban presentes, se me ocurrió escribir esta reflexión para contarles lo que sentimos en ese momento y lo que nos dimos cuenta que pasaba en la historia real de grandes. ¿Qué nos dejó José? José contaba sus historias con amor. José contaba su historia sin odio. En la historia de José no había enemigos. En la historia de José no había tirano. En los agujeros de bala que habían en su cuerpo no había causante de las mismas. En el vivir de los campos no había culpables. No había seres malignos, identificables en nuestros cuentos infantiles. En esos habían historias de amigos y gente que lo ayudaba, solamente. Solamente el recuerdo de padres que sufrían y de golpe ya no estaban. En su historia pasaban personajes de un idioma extraño, con palabras escasas pero llenísimas de lo que nos quería hacer entender. En su historia habían preguntas, miles de preguntas, que solo él iba armando a medida que transcurrían, en su escaso castellano, que le servía o que no quiso simplemente tener más traducción. En su historia siempre estábamos haciendo algo, en general estaba creando o reparando, siempre estaba enseñando, sin palabras de cómo hacer, sino en copiar cómo usaba las herramientas y allí aparecían sus cuentos. Cuentos entrecortados en el hacer, cuentos que había que esperar con paciencia, con la paciencia de encontrar las palabras, de preguntar y entender cómo se iban armando esas oraciones. Cuentos que daban risas, tenían sus momentos tristes también, pero en esa tristeza, sin revancha, sin venganza, en sus cuentos no había venganza. No había contra quién vengar. Este descubrimiento lo veo asolado de grande. José no generó en nosotros un sentimiento de revancha. No había que vengar. No había mandato de poder, no había estructura más que el hacer. Su mandato era superador, sin borrar el pasado. Borrar el pasado. Este no era su pensamiento. Sus historias estaban llenas de contenido y detalles. José no buscaba enemigos. A José la guerra y la transformación de un monstruo loco maquinal que se comía personas y personitas lo llevó a ser otro animal para poder sobrevivir, solamente para eso, para luego reconvertirse nuevamente en un ser humano que ama, que estaba en paz, que sigue confiando en Dios, en Él y su religión. Un hombre de fe que rezaba en su idioma en soledad, que se preparaba para las festividades, que en ellas decidía perdonar, o que en ellas, obstinado, confirmaba que el ser humano no puede aceptar naturalmente el odio y la muerte. José tuvo la genial oportunidad de interrumpir en nosotros los lugares más oscuros y siniestros de la condición humana, pero con memoria y una adaptación de la misma para que sus próximas generaciones no se olviden ni tengan al odio como un motor de las acciones. José generó historias en nosotros para que las llevemos en profundidad, de manera genial, como un narrador de cuentos que manipuló las mismas para que lo brutal se transforme en una aventura de la vida.
para que el bosque crudo del invierno boreal sea un juego de exploración, para que las balas sean una marca de un héroe que pudo absorberlas en su cuerpo sin morirse en el recuerdo, para que las historias de Iosif sigan siendo incomparable fuente de aliento y para los que de él venimos, y para que el futuro no borre jamás lo sucedido. Muchas gracias.